Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Volvemos a este formato de algunos videos para seguir explorando las distintas posibilidades de acercarnos. A principio de esta situación habíamos inaugurado una especie de ciclo literario y bueno, en el medio pasó el tiempo con todo lo que eso implica en lo que son los tiempos escolares, digamos. Entonces, ahí nos dedicamos un poco a otros temas importantes, por supuesto, y bueno, ahora retomando un poco, el otro día me prestaron un libro y después de leerlo me pareció que estaba bueno compartirlo con ustedes y bueno, compartirles un cuento de un escritor desconocido como escritor, llamado Jorge Ricardo Massetti, bueno, del libro La Revolución Perdida y otros cuentos. Y el cuento se llama El Capitán Linchera. Espero que lo disfruten. Casas pobres que siempre fueron viejas, barrio de antigua historia, confundida con leyenda, y ribera mojada por agua negra, en donde van a refugiarse los barcos y las ratas, y también los hombres, que como los barcos y las ratas, no se sabe de dónde vinieron. La Boca. Los pescadores genoveses la descubrieron como lugar propicio a sus actividades y a sus recuerdos. Barriada de gente buena, y en 1910 barriada de compadritos que encontraron al corte quebrado del tango en el codazo confianzudo que el riachuelo le da a la ribera en la vuelta de Rocha. Muchos años han pasado desde su descubrimiento y muchos acontecimientos lograron cortar las columnas de humo de las pipas de los tanos y de las chimeneas de los barcos. Cada barcaza que ya no lo es, que descansa semi-hundida en el barro de algún brazo del riachuelo, tiene su historia. Algunas veces ingentes, simples, que hablan de capitanes fantasmas o del ánima de viejos y feroces marinos. Otras, negras, tristes, verídicas, que aún se conservan de duelo, con el sempiterno luto que les da el riachuelo. Como esta noche neblinosa del mes de agosto, aullidos profundos de 100 sirenas, remolcadores panzones y pequeños, llevando de la mano al gigante carguero que teme introducirse en la boca, en medio de esas tinieblas. Nadie podrá hacerse a la mar. Ninguna maniobra será posible. Los marinos que tripulan ese largo collar de acero de 1000 banderas que aprieta las aguas espesas y negras del riachuelo esperan al sol en los bodegones, tratando de seguir con su silbido el tango desafinado que tocan dos italianos con viola y acordeón. Solamente en una mesa los hombres están serios. Los 5 hermanos, Trignat, flamantes dueños de la Carolina, discuten con un comisionista marítimo el traslado de una carga para Rosario. Tiene que salir esa misma noche. Se habla de muchos peligros y de muchos billetes. Solamente se muestra contrario a efectuarlo Juan, el mayor de los hermanos y capitán de la barca. Por fin se decide y accede a que descarguen la mercadería en el fondo de la Carolina. En 2 horas está realizada la operación. Los hombres vuelven al boliche. Unas copas cierran el trato. Los franceses, como les llaman todos, se disponen a partir. La confusión fatal. La pequeña lancha, timoneada por Juan, avanzaba lentamente, como tratando de encontrar las sobras de una luz indicadora. Durante los primeros 30 minutos parecía que estaban en el mismo sitio, pero nada más que con el olfato adivinaron que se hallaban próximos a salir al Plata.
Los 5 hermanos trataban de divisar la boya indicadora que días antes colocaron en el lugar en donde se había hundido una chata. Sabían que una vez sorteado el escollo, virarían a la derecha y ya podían imprimir la velocidad a la Carolina, puesto que habrían salido río afuera. Las pequeñas olas golpeaban los flancos de madera de la embarcación con suaves chasquidos. De pronto, René, el más joven, apenas tenía 17 años, gritó hacia el timón: «¡Allí! ¡La boya nueva! ¡Ya estamos saliendo!». Juan no vaciló. Con una vuelta de rueda, la Carolina viró hacia la derecha. Imprimió velocidad. Fue como si un torpedo hubiese hecho blanco en el flanco de la nave, en medio de la espesa niebla. Los gritos desesperados de los 5 hermanos coronaron el estrépito. La Carolina dejaba la superficie rápidamente. La excesiva carga que llevaba completó la acción del río. Juan quiso avanzar con el agua hasta el pecho en un extremo esfuerzo para llegar hasta la proa, en donde había escuchado a sus hermanos por última vez. Pero antes de dar el 4.º paso, un terrible golpe le hizo perder el conocimiento. Lo recobró recién 3 días después, en una sala de primeros auxilios de la Boca, y allí se enteró de la tremenda magnitud de la tragedia. Sus 4 hermanos habían muerto. Solo pudieron rescatar el cadáver de 2. Los que creyeron sería la boya que indicaba la chata hundida, eran una luz de un barco inglés que había demorado su entrada al puerto debido a la intensa niebla. Si solo se hubieran desviado 2 metros, no hubiese sucedido nada, puesto que la Carolina ya había pasado su proa limpiamente enfrente de la del barco inglés, pero la débil embarcación embistió al carguero junto con su parte media. La dura proa de acero había partido en 2 a la barcaza de madera. Juan salvó su vida al golpear con la cadena del barco inglés y quedar instintivamente abrazado a ella. Cuando los ingleses hubieron colocado sus reflectores, segundos después, pudieron rescatarlo. Juan Tringnat había perdido a sus hermanos y su lancha. Todo lo que más quería se lo había tragado el río. Con los últimos pesos que le quedaban, hizo reflotar los restos de la Carolina, transportarlos hasta un brazo del riachuelo. Han transcurrido 20 años desde aquella noche neblinosa del mes de agosto, pero Juan Tringnat sigue en perpetuo velatorio de los restos de la Carolina, en donde navegan sus jóvenes hermanos, con las ropas rotosas y su gorra grasienta, cubriéndole los cabellos claros. Pasa los días sentado en la ribera. Los vecinos le han apodado el capitán Linchera. Todos lo conocen, pero muy poco saben de su historia. A él nada le importa de la comprensión de la gente, porque, capitán, en su Carolina, sigue navegando con las 4 ánimas por todos los mares del espacio. Capitán Linchera, de Jorge Ricardo Massetti.